Continuando con las charlas sobre diabetes, hoy vamos a hablar de otra complicación aguda. Ya estuvimos hablando sobre hipoglucemia y dentro de otras complicaciones agudas de la diabetes tenemos la cetoacidosis diabética, el estado hiperglucémico hiperosmolar. Y luego en la charla siguiente hablaremos sobre las complicaciones crónicas de la diabetes como las complicaciones a nivel microvascular y macrovascular. Hay otras dos entidades que se relacionan con la diabetes, que son unas complicaciones también que tienen que ver en parte con el tratamiento, que se llaman efectos Omoshi y fenómeno del alba, que también vamos a hablar en esta oportunidad. La cetoacidosis diabética es una entidad, una complicación aguda que ocurre más frecuentemente en aquellos pacientes que tienen diabetes autoinmune, o sea, en pacientes que tienen diabetes tipo 1, que es un mecanismo por el cual llegaron a tener diabetes, es la destrucción a través de anticuerpos de las células beta del páncreas, que son las que fabrican la insulina. Y ocurre esta entidad, cetoacidosis diabética, por un déficit, ya sea parcial o absoluto, de insulina. Esto se refiere a que el paciente puede omitir aplicarse la insulina, y eso sería un déficit absoluto, o que el paciente esté cursando con un cuadro que aumente los requerimientos de insulina, pero el paciente no aumentó su dosis de insulina, entonces el déficit ahí va a ser un déficit parcial. El paciente se aplica insulina, pero es insuficiente para el requerimiento que está teniendo en ese momento. Esto ocurre frecuentemente en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, que tienen un cuadro infeccioso, una cuadro de sepsis, ya sea respiratorio, urinario, abdominal, un infarto, una cirugía, en donde la insulina que se aplicaron, que fue su dosis de insulina basal habitual, no les fue suficiente porque estaban aumentados sus requerimientos en contexto de la infección o cirugía o trauma, ¿sí? Por eso es muy importante cuando los pacientes que tienen diabetes tipo 1, que ya se conocen, que tienen diabetes hace mucho tiempo, o aquellos que debutan y que son nuevos en la diabetes tipo 1, que es la autoinmune, sepan que existe esta entidad y sepan que cuando ocurre un proceso agudo que aumente los requerimientos del cuerpo, hay que quizás modificar la dosis de la insulina, seguramente de manera transitoria. Muchas veces aparece como un debut, ¿sí? El paciente debuta, o sea, se diagnostica la diabetes a través de esta entidad, ¿sí? Que se llama cetoacidosis diabética, que es la complicación aguda más frecuente en diabetes autoinmune. Secundario infecciones, como les venía comentando, y las manifestaciones clínicas van a ser al principio náuseas, vómitos, dolor abdominal, y esto si progresa, si no se descubre que el paciente está teniendo cetoacidosis diabética y esto no se trata, que el tratamiento va a ser hidratación, reposición de insulina, el paciente puede evolucionar a edema cerebral, alteración del estado de conciencia, puede hacer algún déficit neurológico, puede incluso entrar en coma. O sea, es una complicación aguda, relativamente severa, que puede ocurrir como debut o puede ser secundaria, como habíamos dicho, algún proceso. Muchas veces es por omisión de dosis. Hay pacientes con diabetes tipo 1 que dejan de aplicarse la insulina por el motivo que fuese, a veces porque no la consiguen, no se la da su prepaga, se la olvidaron en algún lugar y esto puede llegar a ocurrir. El tratamiento entonces, como les decía, es la insulina, pero también es el manejo del medio interno, porque estos pacientes van a tener un estado de hiperglucemia, van a aumentar muchísimo los valores de glucosa, y la glucosa alta lo que genera es que el paciente empiece a hacer más pis con azúcar, el azúcar arrastra agua, los pacientes empiezan a deshidratar, por más que repongan
por boca el agua, como tienen dolor de panza y muchas veces náuseas y vómitos, no pueden tomar la suficiente cantidad de agua, entonces los pacientes hacen una deshidratación. Muchos de los síntomas que recién dijimos, dolor de cabeza, déficit neurológico, obnubilación, incluso el coma, tienen que ver con esta alteración del medio interno. Primero con la deshidratación, luego con el déficit de insulina, con un cambio en las rutas metabólicas que lleva a una alteración importante con un déficit de algunos minerales. Otra complicación aguda de la diabetes mellitus es el estado hiperosmolar no cetósico. Es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2, aquellos que su mecanismo por el cual tienen diabetes es por insulinoresistencia. También es frecuente en mayores de 60 años que tienen déficit de la masa muscular, que se llama sarcopenia. Se caracteriza por tener también niveles muy altos de azúcar en sangre, que, como habíamos explicado, el nivel elevado de azúcar genera una deshidratación, pero no tienen ni acidosis ni cetonemia, que son dos signos del laboratorio que son claves para el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Los síntomas van a ser muy parecidos, tienen que ver con la deshidratación, va a haber sed, somnolencia, confusión, puede haber alucinaciones, pérdida de la visión, convulsiones, poliuria, que significa hacer mucho pis, por esto de los niveles altos de azúcar como habíamos explicado. Incluso puede haber fiebre de acuerdo al motivo que descompensa a este tipo de pacientes, porque también se da muy frecuentemente secundario a un proceso infeccioso, ¿sí? También ocurre por una alteración en el déficit tanto parcial o absoluto de la insulina. Otra complicación que podemos observar en pacientes con diabetes, sobre todo en aquellos que utilizan insulina, es algo que se conoce como efecto Somogy. Este efecto es una condición en donde la hiperglucemia de la mañana, que los pacientes tienen en forma permanente, que a veces es muy difícil de resolver, se descubre con el tiempo que es el resultado de haber tenido un episodio previo de hipoglucemia. Recordemos que la hipoglucemia es cuando la glucosa en sangre baja a niveles por debajo de 70 miligramos de decilitro. Y esta hipoglucemia que ocurre durante la noche lo que hace es que los pacientes activen todos los mecanismos de hormonas de contrarregulación. Hablamos de hormonas de contrarregulación, aquellas hormonas que actúan de manera contraria a la insulina. Ya sabemos que la insulina baja el azúcar, por lo tanto estas hormonas de contrarregulación lo que van a hacer es subir el azúcar. Entonces, ante este episodio de glucosa baja durante la noche, las hormonas de contrarregulación intentan reponer esta hipoglucemia, ya que el paciente no lo está haciendo de manera oral, o sea, no está consumiendo ningún nutriente para mejorar la glucosa, entonces las hormonas intentan repararlo. Se elevan de manera tal que amanece el paciente con la glucemia más alta de lo que debería. Entonces este efecto Somogy que se ve, que no es que necesite más medicación el paciente por esta hiperglucemia matutina, sino que hay que revisar realmente que no haga hipoglucemias nocturnas y que ese sea el causante. Y si esto es así, el tratamiento en realidad es disminuir esa dosis de insulina que está generando la hipoglucemia en la madrugada, ¿sí? O rever si el paciente no está quizás ingiriendo menos cantidad de hidratos de carbono durante la noche, que haga que aparezca esta hipoglucemia a posterior. Y por último tenemos algo que se llama fenómeno del alba, que es un aumento natural de los niveles de glucosa en sangre que ocurre también en la mañana en personas que tienen diabetes y se produce sin tener una hipoglucemia nocturna, ¿no? Este es sola en una hiperglucemia de la mañana. Y se produce debido a un aumento de estas hormonas de contrarregulación, como la hormona del crecimiento, el cortisol, adrenalina, noradrenalina, que preparan el cuerpo para despertar.
Esto es algo que ocurre muy frecuentemente en los pacientes que tienen diabetes, que es difícil mejorar esa glucemia de ayuno, aún teniendo varios fármacos para tratar la misma. Puede el paciente tener insulina o no. Esto no es un fenómeno como el anterior que depende sí o sí del efecto de la insulina, sino que es más bien algo esperable en contexto de esta preparación del cuerpo para despertar, con esta liberación de estas hormonas, en contexto de un paciente que tiene el metabolismo alterado y que no puede regular bien estos mecanismos, que son mecanismos naturales que todos tenemos, y por eso en ellos sí se altera la glucemia de ayunas y sí se eleva por valores por encima de lo esperado, por ejemplo glucemias de 120, y que no son beneficiosas, que habría que mejorarlas, pero se hace difícil en estos pacientes y no tiene que ver con hipoglucemias que ocurran en horarios de la madrugada. Así que son cosas que hay que tener en cuenta en los pacientes cuando el control metabólico no está llegando al objetivo, y se puede ir descubriendo qué es lo que ocurre en cada uno de ellos. Esto es todo, les agradezco por escuchar.